Bien, pues nada, bueno, lo primero daros las gracias a todos por asistir en estas mañanas que tenemos para ver temas interesantes de nuestros productos, ¿de acuerdo? Bien, lo que vamos a ver hoy es lo que es la funcionalidad de la capa UTM dentro de nuestras soluciones de USG y Firewall de Zixel. Y aquí es donde, bueno, pues vamos a ver cómo ponerlas en marcha, cómo funcionan, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, la capa UTM, bueno, pues se compone de varias funcionalidades con el fin de proteger al perímetro, bueno, proteger desde el perímetro de la red nuestro entorno corporativo, ¿de acuerdo? La parte de antivirus, bueno, pues lo que va a hacer es protegernos frente a cualquier malware que aparezca o que intente entrar dentro de nuestra organización, ¿de acuerdo? En este caso he querido mostraros un flujo de cómo se mueve la información dentro, digamos, de cómo se mueven los paquetes dentro del dispositivo. ¿De acuerdo? Lo primero de todo, bueno, pues entra el paquete tanto entrando desde fuera, ¿vale? Y es reconocido por digamos, la capa ADP. ¿Vale? La capa ADP es un pequeño detector de intrusiones. Lo que va a detectar es la estructura de esos paquetes. Es decir, que el protocolo que está estableciendo la conexión, pues esté dentro de los estándares marcados por el RFC. Es decir, pues que no haya una corrupción en los paquetes, no haya un problema que pueda desestabilizar lo que es la máquina, ¿vale? Una vez pasado el ADP, bueno, pues entra el filtrado de paquetes, ¿vale? El filtrado de paquetes, el firewall, lo que va a hacer es comprobar pues las cabeceras de los paquetes, desde dónde viene, hacia dónde va, y ver si existe una regla que prohíba un determinado acceso a un determinado puerto, etcétera, etcétera, ¿vale? En el caso de estar utilizando inspección SSL, pues entraremos a desensamblar ese paquete a nivel de SSL, ¿vale? Cuando establecemos una conexión SSL, es decir, cuando queremos analizar HTTPS, lógicamente tenemos que desensamblar, tenemos que romper ese túnel SSL, ¿vale? Porque si no, bueno, pues sería un consumo innecesario de recursos intentar romper el túnel, por ejemplo, a través de fuerza bruta. Es importante poder desensamblar o romper ese túnel para poder analizar qué va dentro de ese túnel, porque si no sería prácticamente imposible, es ilegible esa información. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona? Bueno, pues lo que hace es que nosotros cuando accedemos a una página web en HTTPS, en una página segura, lo que vamos a hacer es establecer un túnel SSL, nuestra máquina, nuestro portátil o nuestro PC, contra el Zixel, y el Zixel va a establecer un túnel contra el sitio o la URL a la cual vamos a acceder, ¿vale? Eso es lo que se conoce como un man in the middle, ¿vale? Es un tipo de ataque que se producía, bueno, y todavía se sigue produciendo, ¿vale? Pero, en definitiva, tenemos que interceptar esa comunicación y, digamos, abrir ese túnel. Entonces, para que esa comunicación sea completamente segura, lo que hace la máquina es establecer un túnel entre el usuario y entre el sitio web. De esa manera tendríamos asegurada la conexión. ¿De acuerdo? Una vez roto ese túnel, abierto ese túnel SSL, pues los paquetes pasan, digamos, a ser analizados por la capa anti-malware, la capa antivirus, ¿vale? Si viniese un paquete en los protocolos que vamos a analizar y pues estuviésemos navegando y descargásemos un malware, etcétera, etcétera, o nos viniese algo por correo electrónico adjunto y demás, pues sería analizado por la capa antivirus y desinfectado. ¿De acuerdo? Una vez pasada la capa antivirus, vamos a el IDP, ¿vale? El IDP es un sistema de detección y protección de intrusiones mucho más avanzado que el ADP,
¿vale? Que me va a permitir, mediante una serie de reglas ya preconfiguradas y que se actualizan de forma continua, me va a permitir el desensamblar, es decir, analizar todos los paquetes que pasan por la máquina, en busca de cualquier tipo de intrusión que se pueda producir. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante esta protección de cara a tener un nivel de seguridad alto en nuestra organización, ¿vale? Luego pasaría por el Content Filter. El Content Filter lo que me va a hacer es, bueno, pues en función, el Content Filter únicamente va a actuar en la parte de HTTP, HTTPS, ¿vale? Solo trabaja con ese protocolo. Lo que me va a hacer es que cuando yo intente acceder a un determinado sitio, el Pixel lo que va a hacer es una consulta a la nube de Siren, ¿vale? La nube le va a responder, pues, por ejemplo, voy a acceder a la página de marca, ¿vale? Realizo la consulta a la nube de Siren y Siren me dice si existe, a la categoría a la que pertenece ese contenido, ¿vale? Si yo dentro de una política interna pues tengo marcado, bloqueado ese tipo de contenido, pues lo que va a hacer es, me va a descartar esa conexión, ¿vale? Por lo tanto no me dejará entrar. Y por último está la capa anti-spam, ¿vale? La capa anti-spam, digamos que dentro de la pila de conexión pues es la menos relevante, ¿vale? Lo que me va a hacer, bueno, pues analizar una serie de protocolos como es SMTP y POP3 en busca de cualquier correo, digamos, no deseado, basado en una serie de patrones que ahora veremos un poquito más adelante dentro de la presentación, ¿vale? Bien. El flujo de la política. Bueno, aquí no me voy a parar mucho porque lo vais a ver ahora más adelante y lo vais a ver quizás mucho más claro, ¿vale? Lo que hacemos es, bueno, pues chequear la política, analizamos contra el puerto que se va a realizar la conexión, el protocolo en el cual se va a realizar esa conexión y, por último, comprobar si existe un perfil el cual me diga si existe algún tipo de restricción, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo veremos, digamos, un poco más en detalle aquí en esta parte. ¿De acuerdo? Bien. El flujo de la política, es decir, he querido poner aquí varios ejemplos para que sea más entendible lo que es cómo se produce la conexión, ¿vale? En el caso 1, por ejemplo, pues existe una regla de firewall, sabemos, lo veremos al final, digamos en un entorno práctico, ¿vale? Que cuando lo primero que tenemos que hacer es crearnos un perfil UTM y una vez que tenemos creado ese perfil UTM, nos cogeríamos y se le asignaríamos a una política del firewall, ¿vale? De esta manera, asignándolo así, hemos conseguido optimizar los recursos dentro de la máquina, ¿vale? Luego lo veremos un poco más en detalle y seguro que se entiende perfectamente. Bien, bueno, aquí lo que hemos hecho, hemos creado una regla, ¿vale? Donde voy a permitir cualquier tipo de servicio. Es decir, cuando hablo de servicio, estoy hablando de los servicios HTTP, SMTP, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando estoy permitiendo cualquier tipo de servicio, ¿vale? Lo que es la capa antivirus va a analizar los puertos o los servicios estándar o los protocolos estándar que tiene previamente configurados, ¿vale? Los protocolos estándar que tiene previamente configurado, bueno, pues es HTTP, FTP, SMTP, POP3 e IMAP4, ¿de acuerdo? Esos son los protocolos estándar que va a analizar lo que es el motor anti-malware, ¿vale? Y
¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues lo va a hacer a través de los puertos estándar, ¿vale? 80, 443, 3128, 8080, 21, 25, 110, 143. Como veis aquí, están asociados, digamos, cada uno a su protocolo, ¿de acuerdo? Digamos que es el formato más estándar. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que si tenemos un dispositivo o tenemos nuestra navegación, la vamos a hacer a través de otro puerto que no sea el 80 o el 8080, en este ejemplo que tenemos aquí, no van a ser analizados ese protocolo HTTP en busca de malware, ¿vale? Por lo tanto, ahora veremos en el caso siguiente cómo hacerlo para declarar un determinado puerto para poder ser analizado. Es decir, cuando dejamos un servicio en modo ENI, lo que me va a hacer es que me va a analizar los puertos por defecto de los protocolos que va a analizar. ¿De acuerdo? Aquí me dejaría pasar, ahora interceptaría las comunicaciones en estos puertos que he definido, identificaría estos protocolos, ¿de acuerdo? Y en función del tipo de perfil que yo tenga configurado dentro de la parte UTM, pues así voy a analizar un determinado fichero, etcétera, etcétera, y voy a obtener un determinado comportamiento. Por ejemplo, aquí, en este tipo de configuración, como vemos, el puerto 8000 se realiza una conexión HTTP por el puerto 8000, pero como no está dentro de los puertos estándar, pues digamos que pasaría desapercibida esa conexión y no sería analizada por el motor anti-malware. ¿De acuerdo? Espero que hasta aquí todo claro. Si no, me lanzáis alguna pregunta. El caso 2. Es decir, lo que quiero es establecer un análisis, en este caso, para HTTP, FTP, etcétera, etcétera, asociado a los puertos 8000 y 2121, TCP. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tengo que hacer, dentro de la regla del firewall, tengo que declarar esos servicios, el puerto 8000 y el puerto 2121. ¿De acuerdo? Una vez declarados esos servicios, ya van a ser interceptados por el motor anti-malware. ¿Vale? El motor anti-malware los va a interceptar. En este caso, 8000, 2121 va a analizar en base a estos protocolos, es decir, pasará por el parser de protocolo y dirá, bien, esta conexión que me llega por el puerto 8000, ¿qué es? ¿Una conexión HTTP? Bien, pues la cojo y la analizo. En el caso de que estuviese infectado, pues tomo la política que tenga definida. ¿Qué es una conexión a través del puerto 8000, una conexión SSH? Bueno, no está dentro de mis protocolos a analizar, por lo tanto, pasaría de largo, ¿vale? Pero hay que tener una cosa en cuenta, y es que cuando definimos unos puertos en concreto, dejamos pasar, digamos, los puertos estándar, ¿vale? Por lo tanto, es algo que tenemos que contemplar a la hora de si tenemos una configuración, digamos, distinta a la normativa general, ¿vale? Algo que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Tenemos un tercer caso, y el tercer caso es que, bueno, pues yo quiero analizar todo, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a hacer es que voy a establecer una regla de firewall, ¿vale? Donde diga que quiero analizar cualquier tipo de servicio, ¿vale? Pero voy a habilitar lo que es la política de control de aplicación. El control de aplicación, el app patrol, ¿vale? Digamos que va asociado al IDP. El IDP, habíamos dicho que es un sistema de detección de intrusiones que lo que hace es analizar todos los paquetes, ¿vale? Entonces, aprovechando que tenemos esa funcionalidad activa, lo que vamos a hacer es vamos a desencapsular todos los paquetes en busca de algún tipo de intento de intrusión, ¿vale? Pues habilitando el app patrol, todo el tráfico será analizado por el motor anti-malware.
independientemente del puerto que vayamos a poner. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es que cualquier conexión HTTP, FTP, SMTP, POP3 y MAC4 que se realice contra la máquina va a ser analizado independientemente del puerto en el cual se esté procesando. ¿De acuerdo? Luego, como veis aquí, bueno, pues tenemos otra serie de protocolos, ¿vale? Como es el SMB, SSH, RDP, etcétera, etcétera, donde digamos que el IDP o el Application Patrol, ¿vale? Es el que se va a encargar de desensamblar esos paquetes, ver el tipo de protocolo que es. En ese caso, bueno, pues vamos, no va a pasar, digamos, por la política anti-malware, lo que es esos protocolos, digamos, pues porque no están dentro del proceso de análisis del dispositivo. ¿De acuerdo? Pero lo que me va a hacer es que me va a analizar los protocolos estándar a través de cualquier puerto, que eso es, digamos, una de las partes importantes. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando habilitamos el Application Patrol, ¿vale? O el control de aplicación o el IDP, etcétera, etcétera, lo que me va a hacer es que me va a penalizar mucho más los recursos de la máquina, ¿vale? Porque ¿qué va a pasar? Pues que estoy desencapsulando todos los intentos de conexión que se producen en mi máquina. Entonces, como se está abriendo todos los paquetes en busca de, bueno, pues patrones que puedan interferir con algún intento de intrusión, pues va a consumir mucho más recursos la máquina que si tuviéramos pues esta opción desactivada, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una máquina por encima de los recursos que estamos utilizando, pues perfecto, lo podemos utilizar sin ningún problema. Cuando tenemos una máquina quizá esté más ceñida o más pegada de recursos para nuestro entorno, pues tenemos que tener en cuenta que si la activamos vamos a penalizar más el rendimiento de la red, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues es una buena manera de optar, pues en ese caso, pues por un cambio, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí espero que todo claro, ¿vale? Lo que es la capa antivirus es la capa que más protocolos va a analizar, ¿vale? Porque, bueno, pues es más sensible a la hora de poder detectar algún tipo de malware que pueda entrar por alguno por algunos de los protocolos, digamos, más comunes, ¿vale? Bien, yéndonos a la capa anti-spam, ¿vale? La capa anti-spam, como sabéis, bueno, pues únicamente vamos a analizar el spam a nivel de protocolo de correo. Es decir, en este caso, solo lo vamos a analizar a través de SMTP y POP3. No lo vamos a analizar a través de IMAP4, ¿vale? Para que lo tengamos en consideración, ¿vale? Bueno, el esquema que hemos visto al principio, ¿vale? El flujo de la conexión y llegaría lo que es a la capa anti-spam, que es prácticamente la última dentro de los motores de análisis que se van a procesar dentro de la máquina. Bien, lo mismo. Seguimos el mismo flujo de la política, chequeamos la política, comprobamos el puerto, verificamos el protocolo. ¿Es un protocolo SMTP? Bien, pues vamos a proceder al análisis. ¿No es un protocolo SMTP? Pues, digamos, lo descartamos, ¿vale? Siendo un protocolo SMTP o POP3, comprobaremos lo que es el perfil que tenemos configurado de UTM para verificar qué resultado o qué acción tengo que tomar frente a ese tipo de conexión que se está produciendo. ¿De acuerdo? Bien. De nuevo un ejemplo
he querido traeros también 3 ejemplos con respecto a similares a los que teníamos en la parte anterior de antivirus, ¿vale? Caso 1. Bien, lo que voy a hacer, una regla de servicio por defecto. Me vienen 3 conexiones, SMTP, POP3, HTTP, ¿vale? Puertos a filtrar, los puertos estándar. Por defecto me voy a ir, el POP3 es el de el 110 y el SMTP es el puerto 25, ¿vale? Lo que voy a hacer es que esos 2 puertos los voy a meter, digamos, voy a seleccionar que están asociados a protocolos que yo quiero analizar. En este caso, pues voy a analizar el protocolo SMTP y el protocolo POP3. En este caso tenemos una conexión que se nos produce a través de HTTP. Como no es un protocolo que dentro de la capa de anti-spam sea analizado, pues directamente lo dejamos pasar. Lo pasamos a la interfaz de salida. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, pues el análisis anti-spam, bueno, pues va a ser analizado por el mail scan, ¿vale? El motor, el cual, bueno, pues en este caso, ahora un poco más adelante, vemos lo que es dentro de la parte o dentro del motor anti-spam, cómo se va a producir cuáles son las reglas que tienen mayor prioridad a la hora de pasar por el análisis, ¿vale? Eso lo vemos ahora un poco más adelante. Bien, tenemos 2 protocolos que tenemos que analizar, lo pasamos por el motor de análisis anti-spam y una vez con el resultado, tengamos ese resultado, pues lo enviamos la conexión hacia afuera. ¿De acuerdo? Volvemos al caso 2, lo que habíamos visto antes. Queremos analizar por un puerto que no sea el estándar, como es el puerto 2525 y el 1100, ¿vale? Bien, pues lo que hacemos es que tenemos que declararlo, como hemos hecho en la parte de anti-malware. Declaramos esos puertos en la regla de firewall. Esos puertos pasan a ser unos puertos los cuales se va a analizar y en el caso del motor anti-spam, pues va a verificar que el SMTP y el POP3 sean analizados en esos puertos. Pasaríamos por el motor de análisis, etcétera, etcétera. En este caso, bueno, pues tendríamos ese puerto también. Bueno, esto es un ejemplo menos común, ¿vale? Pero para que veáis que en el caso de tener un puerto aquí que no corresponda con el protocolo que vamos a analizar, pues directamente lo dejamos pasar a la interfaz de salida. No vamos a analizar ese protocolo que no conocemos. ¿De acuerdo? Queremos analizarlo todos los puertos, únicamente los protocolos de SMTP POP3. Pues lo mismo, activamos una regla del firewall con las características de ni en servicio, activamos el application patrol, ¿vale? Lo asociamos a ese mismo perfil de aplicación y lo que vamos a hacer es analizar todos los puertos en busca de esos 2 protocolos. ¿De acuerdo? Si se me produce una conexión a través de un puerto 8938, por ejemplo, en HTTP, pues será analizado, ¿vale? Bueno, en este caso, en SMTP, pues será analizado por el motor anti-malware. Me pasará al análisis de spam y ahí hacia la interfaz de salida. ¿De acuerdo? El flujo del análisis. Es decir, cuando creamos un perfil de anti-spam, ¿vale? En el caso del protocolo POP3, ¿vale? El protocolo POP3, tened en cuenta que es un protocolo, digamos, con ciertas limitaciones, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta de que, digamos, que la conexión que realiza el usuario o la máquina cliente contra el servidor, al servidor le solicita un catálogo en el cual el cliente pues le dirá, oye,
pues tengo 4 correos. Vale, pues el cliente, en este caso de correo, necesita descargar del servidor 4 correos. No podemos eliminar ningún correo, porque si eliminamos un correo, existe una incongruencia en esos datos que han llegado y lo que va a hacer es volver a reintentar. Entonces estaríamos descargando continuamente esos correos, ¿vale? En este caso, los correos que van a través de POP3, pues directamente se tienen que etiquetar, no se pueden eliminar, ¿vale? Ningún fabricante tiene un dispositivo que elimine estos correos, sino simplemente pues los etiqueta. Le pone una marca, la marca que queráis ponerle, pues spam o correo basura o lo que queráis, ¿vale? Y en función de eso, pues así será tratado, ¿de acuerdo? Lo primero que se va a producir, o el primero paso por el cual va a pasar ese protocolo POP3 será analizado, ese mail scan en global, ¿vale? Pues va a ser analizado por el whitelist, ¿vale? Si resulta que tenemos un correo, es decir, chequeamos la cabecera y una de los patrones o de las direcciones o de los dominios en los cuales viene ese correo está dentro de nuestra lista blanca, pues directamente pasará para adentro, tendrá prioridad. Si luego pasaría a la lista negra. Si estuviera en la lista negra, pues directamente pues sería desechado antes de pasar al análisis de contenido, ¿vale? Normalmente uno no puede estar en la lista blanca y en la lista negra, sería una estupidez, ¿vale? Primero lo que va a chequear van a ser las listas. Si está en blanco o negra, pues así va a tomar el criterio de dejar pasar o de seleccionar o eliminar ese correo, ¿vale? Bueno, pues una vez dentro del análisis de contenido, digamos, pues va a utilizar pues una serie de reglas para análisis booleano, etcétera, etcétera, para hacer una identificación de si ese correo es o no spam, ¿vale? Dentro de esas técnicas, ¿vale? Pues utiliza también lo que es la consulta con la nube de Siren para obtener también una serie de información sobre ese enviador de correo, el cual nos está enviando un correo, ¿vale? Pasaría a la parte de antivirus, efectivamente, para si tuviese algún tipo de malware, ese correo asociado, ¿vale? Y por último pasaría por el DNSBLs, ¿vale? Sería comprobado, digamos, por estos motores, por decir de alguna manera. Ahora vemos un poco más en detalle con la conexión SMTP para que, bueno, pues lo veáis, ¿vale? En la conexión SMTP, bueno, pues tenemos una serie de opciones distintas, ¿vale? Tendríamos, bueno, pues en este caso lista blanca, lista negra, ¿vale? Tendríamos una obtención de la reputación de esa IP en función de lo que nos resuelva lo que es la nube de Siren, ¿vale? Haríamos una consulta a la nube y, bueno, pues nos envía una serie de patrones o una serie de información desde la cual se está enviando ese correo y si tiene una buena o mala reputación, y así trataremos el correo, ¿de acuerdo? Luego, bueno, pues lo miraríamos a nivel de listas blancas, negras y a nivel de contenido en el correo, cómo está estructurado, etcétera, etcétera, sus DNSBLs, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bien. Normalmente las DNSBLs lo que hacen es que, bueno, pues si las tenemos activas, vamos a hacer una consulta a una blacklist. Si esa IP está dentro de esa blacklist, directamente se corta la conexión y no procesamos lo que es
todo el correo, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues teniendo el análisis de Siren activado y los DNSBLs, pues tenemos un nivel de detección de spam bastante alto. ¿Vale? Bien, a nivel de content filter, ¿vale? Digamos que es otra de las protecciones que dentro de la capa UTM, bueno, pues es de las más importantes, yo creo, junto con el control de aplicación, ¿vale? Y con este podemos parar gran parte también de ataques, sobre todo porque filtramos a nivel de categorías web. Por lo tanto, si seleccionamos, por ejemplo, una categoría de páginas inseguras, donde, bueno, pues que pueden afectar a nuestra seguridad, son páginas normalmente de malware, que ya están categorizadas como tal, etcétera, etcétera, pues vamos a bajar el riesgo de nuestra organización de poder acceder de forma consciente o de forma inconsciente, ¿de acuerdo?, a este tipo de contenidos. Por lo tanto, pues en ese caso vamos a tener un nivel de detección pues bastante alto, ¿vale? Lo mismo, la misma slide del flujo de la conexión, ¿vale?, para que veáis cómo se produce. El flujo de la política, mismo, como veis, mantienen en todas el mismo patrón de funcionalidad, ¿vale? Y en la capa de content filter, pues prácticamente lo mismo que tenemos en las que hemos visto en los ejemplos anteriores, ¿vale? Si tenemos una regla, digamos, estándar, donde le decimos que vamos a analizar cualquier servicio, nos va a analizar pues los protocolos estándares en los cuales se produce ese o se va a establecer conexión HTTP o HTTPS, ¿de acuerdo? En este caso, pues los puertos estándar 80, 8080, 443 serán identificados por el motor de content filter y serán revisados para ver si en esos puertos hay una conexión HTTP. Vale, ¿se produce esa conexión HTTP? Bueno, pues va a ser identificado por el parser de HTTP y va a ser pasado al a análisis o al motor de análisis de content filter. ¿De acuerdo? Bien. Más cositas. Lo mismo que en los casos anteriores, ¿vale? Si queremos analizar a nivel de filtrado de contenidos web un determinado puerto que se sale del estándar, pues se lo tenemos que decir, ¿vale?, a la regla del firewall y asociarle lo que es el perfil de UTM, en este caso el perfil de content filter que habíamos configurado, ¿vale? Pasará por HTTP, HTTPS, etcétera, etcétera, y pasará luego pues a ver el perfil que está asociado pues a un determinado contenido, esa web, el cual no puede ser analizado, pues directamente pues no será tratado, ¿vale? Bien, si queremos lo mismo, vale, si queremos lo que es analizar cualquier protocolo, digo, cualquier puerto, en este caso los protocolos de análisis de content filter, vale, pues lo mismo, creamos un servicio, una regla ANY y activamos el control de aplicación en esa regla junto con el content filter, vale. De esa manera pues será analizado todos los puertos en busca de una conexión HTTP y será pasado al content filter. El flujo de análisis en el content filter, ¿cómo se produce? Es decir, una vez que hemos pasado a ese
hemos pasado, hemos identificado el puerto, hemos identificado que a través de ese puerto X viene una conexión HTTP. Bien, pues esa conexión HTTP la vamos a analizar, por lo tanto la vamos a pasar, digamos, por el motor de Content Filter. Y una vez que llega al motor de Content Filter, pues estaríamos en esta situación, ¿vale? Lo primero que vamos a ver va a comprobar que existe, si es una web que está dentro de la lista blanca, ¿vale? Listas blancas comunes, ¿vale? O listas blancas, bueno, listas blancas personales y listas blancas comunes, ¿vale? Lo primero vamos a verificar que exista un perfil en concreto, ahora lo veremos dentro de una configuración que hagamos para que lo veáis más en detalle. Para un determinado perfil que vamos a asociar a un determinado grupo de personas, IPs o lo que sea, pues vamos a seleccionar, digamos, una serie de listas blancas, luego comprobar a las listas blancas globales, luego las listas negras o las páginas, los forbidden websites, luego las comunes, listas negras, ¿vale? Luego pasará por el bloqueo de URL a nivel de palabras, es decir, vamos a poder tener en función de determinadas palabras dentro de la conexión que se produce, bueno, pues vamos a poder bloquear ese contenido o ese acceso a esa página web, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora lo veremos también más en detalle, para que lo veáis mucho más claro en un entorno de configuración, digamos, normal. ¿Vale? Luego pasaríamos a identificar si tenemos algún tipo de contenido Java, ActiveX, Web Proxy, etcétera, etcétera. Y en función del criterio que tengamos, así lo vamos o no a bloquear, ¿vale? Lo mismo, si vamos a permitir también o denegar el uso de cookies, etcétera, etcétera, pues así lo vamos a hacer, ¿vale? Por último, pasaría a la identificación de categorías, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, pues que una vez que hemos pasado todos estos filtros, resulta que no tenemos ninguno de esos filtros o no coincide con la conexión que nosotros estamos estableciendo, es decir, vamos a la página de marca, por ejemplo, no tenemos ningún criterio de estos activado, por lo tanto, nos llegaría a la categoría. Vale, pues lo que hace la máquina es va a hacer una consulta a la nube de Siren y va a preguntarle, oye, esta categoría, esta URL de marca, ¿a qué corresponde? Bien, pues la nube de Siren le va a contestar y le va a decir, bueno, pues corresponde a deportes. Bien, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a pasar que se va a comprobar si existe alguna restricción o no para esa conexión que se está produciendo desde un determinado usuario para esa categoría, ¿vale? Si esa categoría coincide con las que tenemos que bloquear, pues directamente se bloqueará la conexión. Si no, pues la dejaremos pasar y le ofreceremos esa página web al usuario que nos la ha solicitado. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es un poco cómo funciona el motor digamos, la capa UTM dentro de nuestro dispositivo, ¿vale? Vamos a verlo en una consola de gestión para que veáis lo que es el funcionamiento, ¿vale? Cómo funcionaría. Hasta aquí todo claro. No sé si tenéis alguna cuestión que queráis, alguna duda, me la podéis poner a través del chat. ¿De acuerdo? Vamos a abrir la consola. Vale, la llevamos por aquí. Bien, pues hacemos login. ¿Vale? Y lo primero, pues nos vamos a la parte de configuración. ¿Vale? En la parte de configuración nos vamos al
UTM Profile, ¿vale? Al perfil de UTMs, y aquí tengo englobado lo que es toda la parte de protección UTM que podemos configurar dentro de la máquina, ¿vale? Y para lo cual tendremos que tener licencia, lógicamente. La parte de antivirus, como hemos visto, bueno, pues es muy simple. Directamente, pues añadiríamos un perfil, vamos a llamarle, pues, anti-malware, por ejemplo, ¿vale? Y seleccionamos, bueno, pues, que me elimine los ficheros, etcétera, etcétera. Como veis, la configuración anti-malware es sumamente sencilla, es decir, con esto ya lo tendríamos configurado lo que es el perfil UTM, ¿vale? De antivirus, ¿vale? Nos iríamos al blacklist o nos iríamos, al blacklist o al whitelist, ¿vale? En este caso, bueno, pues no los tenemos activados. Si quisiésemos bloquear o permitir algún tipo de fichero, pues .exe, etcétera, etcétera, ¿vale? Está dentro de la blacklist, pues no va a ser descargado. Bueno, veréis que nos descarga el fichero, pero si intentamos abrirlo, no nos deja abrirlo, nos dice que está corrupto, ¿vale? Lo que es la última parte del fichero no la va a corromper para que no sea un fichero válido, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos el perfil de antivirus creado, ¿vale? Lo que es la parte de anti-spam, pues nos creamos un anti-spam también, un perfil. Pues vamos a llamarle correo basura, por ejemplo, ¿vale? Y aquí voy a marcar qué quiero analizar para ese correo basura, ¿vale? Como veis, bueno, pues checamos listas blancas, negras, reputación de IP. Como veis, la reputación de IP solo va a afectar al SMTP, ¿vale? El contenido del mail, si tuviera algún virus, bueno, pues también activamos la protección que tendrá la relación con el análisis que tenemos, que hemos creado en ese perfil anti-malware y que luego tendremos que asociar a una regla del firewall. Digamos que esta parte, el análisis de virus, va asociado con el filtro anterior, ¿de acuerdo? El chequeo de NSBLs, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí le decimos, bueno, pues que nos loguee esos correos, nos lo marque o nos los destaque, en este caso en log alert, nos lo va a destacar en rojo dentro del log del sistema, ¿de acuerdo? Como veis, bueno, pues las acciones a tomar, una vez que detectemos que sea o no spam en la parte de SMTP, pues directamente podemos dejarlo pasarlo y etiquetarlo, o directamente tirar ese correo, eliminarlo, ¿vale? En la parte de POP3, como veis, no podemos eliminar ese correo. Es decir, la limitación que existe en el protocolo no me permite hacer eso. Por lo tanto, lo dejo pasar, que es lo más óptimo, con una etiqueta, ¿vale? Bien, una vez que lo tenemos configurado, ¿vale? Nos iríamos al mail scan, ¿vale? Activamos el mail scan, ¿eh? Activamos el control de reputación o el chequeo del análisis de reputación, ¿vale? Como veis, solo para SMTP, ¿vale? Lo activamos. Aquí tendríamos lo que son las cabeceras que queremos añadirles, etcétera, etcétera. Blacklist, whitelist. Vale, vamos a activar esto. Vale, las listas blancas, listas negras y luego las DNSBLs, ¿vale? Pondríamos activar las DNSBLs y meteríamos aquí, bueno, pues una serie de DNSBLs, las cuales vamos a consultar. Spamhaus, digamos que es la más común. Bueno, pues meteríamos aquí las que queremos utilizar a las cuales se va a realizar la consulta
para identificar si es o no anti-spam. Digo, si es o no spam, perdón. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, pues listo. Estaría configurado. Como veis, la puesta en marcha de las funcionalidades UTM del dispositivo pues es bastante sencilla. Quizás la más compleja nos estaríamos entre el control de aplicación, el IDP y el content filter, ¿vale? Quizá el content filter sería la menos compleja de estas tres, ¿vale? Bien, pasamos a explicar esta parte, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero de todo tendríamos que crearnos una regla, ¿vale? Vamos a crear una regla que la vamos a llamar, pues, content filter. Excel. ¿Vale? Este content filter, pues, vamos a habilitar el servicio de categorías. Es decir, vamos a activarlo, ese perfil, porque si no, pues aunque le añadamos a la regla del firewall, no tendrá ejemplo, no tendrá utilización. Vale. Aquí yo voy a poder, pues, marcar todas las categorías, limpiarlas todas, ¿vale? Pues, como veis, las que venían por defecto dentro de las páginas no seguras, es decir, pues, contenidos o categorías de anti-malware, phishing, sitios de spam, malware, etcétera, etcétera. Digamos que sería, digamos, lo primero que deberíamos de marcar. Si no queremos restringir ningún tipo de contenido o de categoría, es importante que al menos marquemos estas. ¿Por qué? Porque de forma inconsciente podemos vernos infectados por un malware y posiblemente pues vaya a este tipo de contenido, este tipo de páginas, de este contenido al cual se puedan asociar a una red botnet o descargarse algún otro troyano para hacer algún acceso a un determinado sitio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bloqueando este tipo de contenidos, si nos viésemos infectados con un malware, pues podríamos, digamos, parar. Incluso si pasase desapercibido para el motor anti-malware, para el motor antivirus, podríamos paliar los resultados de ese malware con el filtrado de contenidos. Incluso voy más allá y, por ejemplo, con esta oleada que hemos tenido y seguimos teniendo de ransomware, ¿vale? En el cual pues el ransomware no nos llega, o en la mayoría de los casos no llega en un fichero adjunto y dice, soy un virus. No, sino que normalmente suelen comprometer páginas web, y páginas web que muchas veces son páginas lícitas, pero tienen algún tipo de fallo de seguridad que no se ha contemplado y lo que hacen es comprometer la seguridad de esas páginas. De esa manera se aseguran que hay un mayor número de afectados, de víctimas. Por lo tanto, cuantas más víctimas vayamos a tener, pues mejor va a ser nuestra repercusión económica, más dinero vamos a obtener, ¿vale? Por lo tanto, es una cosa que debéis tener en cuenta, ¿vale? A la hora de ofrecer una solución de protección al cliente. En este caso, por ejemplo, normalmente una vez que nos vemos infectados por un ransomware, por ejemplo, en la mayoría de los casos, sobre todo cuando se va a producir un cifrado de esa información, lo que vamos a hacer es acceder a un sitio web, posiblemente a través de HTTPS, ¿vale? Vamos a acceder a un sitio web comprometido o dentro de estas categorías posiblemente, ¿vale? Esa conexión se va a realizar por HTTPS, por lo tanto, de esa manera nos aseguramos que muchos sistemas perimetrales no lo analicen, ¿vale? Entonces, nos vemos infectados con el malware lo que hace es una conexión a un determinado sitio malicioso, ¿vale? Si tenemos una protección de content filter, es decir, el ransomware ha pasado desapercibido para nuestro antivirus, por ejemplo,
pero intenta hacer una conexión a un sitio malicioso. Bien, pues el content filter en este caso podría parar esa conexión, ¿vale? Por lo tanto, aunque estuviésemos infectados, no llegaríamos a terminar esa infección, por ejemplo, con el cifrado del disco duro de nuestros clientes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es algo importante que tenemos que tener en cuenta, que un content filter, un filtro de contenidos web, nos puede salvar de muchos problemas, ¿vale? Bueno, pues luego ya, en función de las categorías que queramos seleccionar, pues así lo hacemos, ¿vale? Otra de las cosas es que tenemos aquí una serie de opciones, ¿vale? Las podemos marcar, en este caso, para que se nos vayan logueando en el log, ¿vale? Se vayan registrando en el log del sistema. Y aquí, ¿qué me va a decir? Bueno, pues para páginas, por ejemplo, que no son seguras, pues directamente deberíamos de bloquear esa conexión. Para las páginas gestionadas, es decir, para las páginas que yo voy a marcar aquí, lo mismo, vamos a bloquear la conexión. Por ejemplo, las acciones a tomar para páginas que no están categorizadas, no están dentro de las categorías que tiene en este caso Zaire. Bueno, pues dependerá de lo que queramos hacer con ellos, del nivel de permisividad que queremos dar, ¿vale? En este caso podemos dar un warning, donde el usuario tendrá que dar al botón de OK para acceder a esa página. Nos saldrá una alerta: esta página pues no es todo lo segura que queremos, etcétera, etcétera, ¿vale? Que queremos bloquear ese tipo de páginas que no están categorizadas, bien, pues la podemos hacer, ¿vale? O dejarlas pasar. Acciones a tomar, por ejemplo, cuando el servicio no está disponible. Me explico. Es decir, como os he comentado antes, el dispositivo va a hacer una consulta contra la nube de Siren. Si esa nube de Siren pues resulta que no está disponible, ¿vale? O en este caso la respuesta de la nube de Siren no está dentro de los márgenes en los cuales yo necesito que me responda, pues digamos que no la daremos como que esa consulta no es válida. Entonces no tenemos ningún criterio, no sabemos qué categoría vamos a acceder. Entonces, en base a eso, ¿qué hacemos? Volvemos a dar un warning, bloqueamos ese contenido, dejamos pasar, etcétera, etcétera. Ya dependerá un poco del criterio que vosotros tengáis o que el cliente quiera a la hora de, bueno, pues si es muy crítico o no lo que es el acceso a determinados contenidos, ¿vale? Más abajo aquí, bueno, pues podemos seleccionar pues algún tipo de URL, ¿vale? Marca.com, por ejemplo, y le hacemos un test y nos responderá pues con, ahí está asociado pues al contenido de deportes, ¿vale? Esto es básicamente lo que va a hacer el dispositivo. Va a consultar y va a decir, bien, esto es deportes, ¿vale? Tiene una caché en la cual va a almacenar determinados contenidos o determinadas web para que esas consultas sean mucho más rápidas, ¿vale? Una vez que tenemos esto, nos vamos al Custom Service, ¿vale? Activamos y vemos los bloqueos que habíamos visto antes, ¿vale? Digamos que estos serían las páginas blancas, páginas negras, o listas blancas, listas negras, por decirlo de una forma más bonita, a nivel personal, ¿vale? A nivel de este filtrado que estamos creando, que le vamos a llamar CF Filter, Content Filter Fixer, ¿vale? Digamos que lo vamos a poder asociar a un grupo de personas, de IPs o lo que queramos, o de usuarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Características de páginas que queremos restringir, bueno, pues que tengan ActiveX, Java, cookies, proxies, web, ¿vale? Y permitir únicamente pues tráfico a estas páginas que están en lista blanca, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí me dice que
chequeemos lo que es las páginas, digamos, listas blancas y negras a nivel global, ahora las veremos, ¿vale? Las claves, palabras, pues por ejemplo, que habíamos visto antes, es decir, ese contenido, ¿vale? Pues ese tipo de páginas, pues que contengan estas letras, pues serán también revisadas para su restricción, ¿vale? Una vez que nos tenemos creado el perfil, ¿vale? Pues pasaríamos a aplicarlo ahora a las reglas de firewall, ¿vale? Quiero hacer un detalle también en esta parte de arriba, ¿vale? Donde en la primera opción lo que voy a hacer es, bueno, pues habilitar lo que es el reporte o el report o los informes en el entorno web, ¿vale? Dentro de myfexel.com tenemos un apartado donde podemos ir a los informes, etcétera, etcétera. Pues habilitando esto lo que hacemos es ir reportando esa información a esa nube, ¿vale? Podemos tenerlo o no activado, no influye para que esto funcione o no funcione, ¿vale? Una de las novedades que sacamos, ¿vale? En la versión 4.20 es habilitar el HTTPS Domain Filter, ¿vale? Para tráfico HTTPS. Esto viene muy bien, sobre todo, por ejemplo, para máquinas tipo 40, 60, que no tienen la inspección en SSL, ¿vale? Lo que habíamos visto antes, en la parte anterior, es que para analizar HTTPS necesitamos, digamos, interceptar esas conexiones, es decir, romper ese túnel, ¿vale? Pues en este caso, en las máquinas, por ejemplo, pues que no tienen esa cualidad porque consumen más recursos y que si no penalizaríamos mucho el rendimiento de la máquina, como es el modelo 40, por ejemplo, o el modelo 60, ¿vale? Pues hemos activado lo que es la consulta de páginas HTTPS a nivel de dominio. Me explico. Es decir, yo quiero bloquear, por ejemplo, las páginas de redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, ¿vale? Si yo marco dentro del perfil que me he creado redes sociales, ¿vale? Como vemos aquí, ¿vale? Lo marcaría. Normalmente, el acceso a esas redes sociales pues siempre se produce a través de HTTPS, ¿vale? Entonces, si no tenemos análisis en HTTPS, pues no bloquearíamos esos contenidos, ¿vale? Entonces, para tener este filtrado a nivel de estas máquinas, pues sería, bueno, pues algo un poco estúpido, ¿vale? Con esta funcionalidad de HTTP Domain Filter, lo que vamos a hacer es que cuando accedamos a facebook.com, me va a ir a https facebook.com, ¿vale? Pero ¿qué va a hacer el Domain Filter? Si activamos esta opción, lo que va a hacer es que el dominio de facebook.com, independientemente de si va a ser en HTTP o en HTTPS, lo va a consultar y va a decir, bien, pues esto es redes sociales. Si las redes sociales las tengo restringidas dentro del filtro, pues directamente no me va a dejar acceder a ellas. Por lo tanto, bueno, pues es una parte, un complemento importante que se ha sumado en esta versión 4.20, ¿vale? Para máquinas que no tienen inspección en SSL o incluso las que tienen inspección en SSL pero no queremos activarla, pues tenemos esta funcionalidad que lo que va a hacer es restringir el acceso a eso, ¿vale? Luego, la opción última, lo que me va a hacer es que me va, digamos, no me va a establecer conexiones cuando se produzca una conexión HTTPS a través de, bueno, pues versiones de SSL, en este caso versión 3 o anterior, ¿vale? Entonces, bueno, pues dependiendo de lo que queramos o de dónde queramos acceder, pues así vamos a tener un nivel de seguridad o de exigencia mayor o menor, ¿vale? Esto ya es un poco
para que lo veáis a nivel de lo que queráis darle a vuestros clientes, ¿vale? Luego tendríamos aquí las páginas web, bueno, pues listas blancas, listas negras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, pues una vez que ya tenemos todo configurado, lo que es el antivirus, lo que es el anti-spam, el content filter, etcétera, etcétera, me voy a las políticas de seguridad. Es decir, me voy al control de políticas o lo que anteriormente era conocido como firewall, ¿vale? En este caso, pues, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues me crearía una regla de, por ejemplo, pues, navegación, que me va a ir desde, por ejemplo, pues los usuarios que tengo en LAN 2 hacia WAN, ¿vale? Todo lo que me entre por LAN 2 me vaya hacia WAN, pues con un determinado origen, destino, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí podría acotar por determinados contenidos, digo, determinadas direcciones IPs, rangos, etcétera, etcétera, ¿vale? Servicios, lo que habíamos visto antes. Vamos a dejar, en este caso, cualquier servicio, ¿vale? Vamos a permitir esa conexión, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es aplicar, pues, esos filtros de contenido que habíamos marcado antes, ¿vale? Ese filtro antivirus que habíamos marcado antes y ese filtro anti-spam, correo basura, le habíamos llamado, que habíamos marcado, ¿vale? De esta manera, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar, pues, todo lo que sale de la LAN 2 que vaya hacia Internet. Como hemos seleccionado el servicio cualquiera, ¿vale? Pues a nivel de antivirus, pues vamos a analizar HTTP, FTP, SMTP, POP3, etcétera, etcétera. Navegación y correo, por decirlo de alguna manera. A nivel de content filter, vamos a analizar HTTP, HTTPS, etcétera, etcétera. A nivel de correo o de anti-spam, vamos a analizar únicamente POP3 y SMTP, ¿vale? Con esto ya tendríamos una regla creada. Bueno, la hemos llamado navegación. Bueno, podríamos haberla llamado de cualquier otra manera, ¿vale? Y como veis, ya nos aparecen aquí que tengo, para esta determinada regla, me va a analizar, pues, los puertos estándares para el content filter, antivirus, anti-spam, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con el caso práctico pues no tengo, yo creo que hemos llegado a lo que es la parte final. No sé si tenéis alguna duda, preguntas que me queráis realizar, si ha estado claro o no, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues si no, daros las gracias a todos por asistir a estas sesiones que hacemos las mañanas de los martes y espero que sean, bueno, pues productivas para vosotros y que os ayuden en el día a día a la hora de configurar y poner en marcha nuestros dispositivos. Me tenéis a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis de ayuda con nuestros productos.